Que el Señor les siga bendiciendo a cada uno de ustedes en esta hora y que el Espíritu de Dios pueda seguir obrando en nosotros en esta ocasión con poder y grande majestad. Estamos muy contentos de poder continuar con nuestra gran campaña virtual, El que tiene oídos para oír, oiga. Y el tema que hemos de compartir hoy es el número 14 de la serie. Sí, señor, ya llegamos al tema 14 de la serie que hemos titulado La Reina del Sur. Antes de empezar, como siempre lo hemos hecho, vamos a invocar el nombre de nuestro Dios en oración y pedirle así su bendición. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, alabamos y glorificamos tu nombre hoy y siempre, porque estamos convencidos que separados de ti no podemos entender tu palabra. Pero si nos humillamos delante de tu presencia y confiamos en la dirección del Espíritu Santo, sabemos, Señor, que seremos edificados, seremos fortalecidos y seremos guiados al conocimiento de la verdad. Por eso oramos en este momento en el nombre que es sobre todo nombre, pidiendo tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. La palabra de Dios enseña en Apocalipsis capítulo 12 y el versículo 9 que al enemigo de Dios se le identifica con diferentes títulos o nombres. Entre ellos está el dragón, la serpiente antigua, también se le llama diablo y Satanás. Sin embargo, a la luz de la Biblia podemos concluir que esos nombres o esos títulos también se utilizan para referirse a los instrumentos que ha utilizado el diablo en algún momento de la historia. Por ejemplo, en Apocalipsis 12, versículos 1 y 2, se habla de una mujer que está vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Esa mujer se refiere a la iglesia de Cristo del Antiguo Testamento, que está compuesta en sus orígenes por Adán y Eva, dos miembros solamente. Y ambos cayeron en pecado porque el enemigo de Dios, en este caso utilizando a la serpiente antigua, llevó a Eva a pecar y posteriormente utilizó a Eva para influir en Adán para que también él pecara. Por eso el texto 2 de Apocalipsis 12 dice que la mujer estaba encinta, clamando con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. En el momento que ellos pecan contra Dios y Dios revela el plan de salvación a través de la simiente de la mujer en Génesis 3:15, que vendría para salvarlos de sus pecados, ellos comienzan a clamar y a gemir esperando la venida y el cumplimiento de esa promesa. Por eso podemos concluir que en el versículo 1 y 2, el enemigo de Dios utiliza a la serpiente antigua para llevar a Adán y Eva a pecar contra su creador. Otro caso que encontramos en el mismo capítulo 12 es lo que está registrado en el versículo 3 al 5, donde se menciona que el dragón estaba de pie delante de la mujer para devorar a su hijo tan pronto como naciese. Esa experiencia se cumplió al pie de la letra en San Mateo capítulo 2. Si usted lee todo el capítulo, se va a dar cuenta que el instrumento que usó el diablo o el capo en ese contexto fue el Imperio Romano, Roma pagana, a través del rey Herodes, porque el punto principal de este asunto es que el diablo utiliza instrumentos humanos para lograr sus propósitos. Por lo tanto, el término dragón, serpiente antigua, diablo o Satanás se puede utilizar en diferentes contextos para referirse a él en persona o para referirse a algún instrumento que él utilizó para cumplir una misión. ¿Me estoy explicando? Perfecto.
Con eso en mente, vamos a leer ahora lo que dice la Biblia en Apocalipsis 12 y el versículo 6. Dice así: y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. La pregunta del millón es: ¿y a quién está utilizando en este versículo el diablo? Bueno, vamos a leer el texto 13 que nos va a ampliar un poco más este asunto de la persecución en contra de la mujer de Cristo, la iglesia del Creador. Dice así el versículo 13: y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Quiero rescatar que esta persecución se está llevando a cabo después de la ascensión de Cristo al cielo, porque el texto dice que ya la mujer había dado a luz al hijo varón. Y si usted se acuerda, el texto 5 menciona que el hijo varón, después de cumplir su misión aquí en la tierra, fue arrebatado para Dios y su trono. Por lo tanto, esta persecución del texto 13 ocurre después de que Cristo nació, después de que Él murió, después de que Él resucitó y después de que Él ascendió al cielo. De hecho, la mujer que se menciona en el texto es la misma que aparecía en el versículo 1. A lo largo del capítulo, Dios solo tiene una mujer. Son diferentes dispensaciones, son diferentes etapas. Hay una etapa antes que nazca la simiente de la mujer, antes que nazca el Mesías, antes que nazca el hijo varón. Pero hay otra etapa de la misma mujer, de la misma iglesia, después de que él ya nació. Esto es muy importante tomarlo en cuenta. Cristo no tiene dos mujeres, porque Efesios 5:25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cristo es marido de una sola mujer, y la mujer de Cristo inicia en Génesis el capítulo 3 y culmina en el final de la historia, reflejando su carácter al guardar los mandamientos de Dios y al tener el testimonio de Jesucristo. Por eso quiero leer ahora lo que dice el versículo 14, porque hay otro detalle interesante que nos ayuda a entender ¿quién es este instrumento que está utilizando Satanás? Dice así el texto 14: y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Esta última parte del texto 14 se conecta con la expresión que aparece en el versículo 6, donde dice que la mujer tuvo un lugar preparado por Dios para ser sustentada por 1260 días. En realidad es el mismo periodo de tiempo. Tiempos y la mitad de un tiempo es lo mismo que decir 1260 días. Y la Biblia enseña que cuando se estudian las profecías es necesario aplicar la fórmula de día por año para entenderlo correctamente. Tome nota de estos dos textos que le voy a compartir: Números 14:34 y Ezequiel 4, versículo 6. Allí explica claramente que hay que aplicarle la fórmula día por año. Por lo tanto, 3 tiempos y medio, 1260 días es igual que 1260 años, porque cada día equivale a un año. Y con esta característica tenemos que concluir que no calza con el instrumento que usó el diablo cuando Cristo nació. Porque cuando Cristo nació, el instrumento que utilizó el diablo fue Roma pagana, Roma política. A través del rey Herodes trató de matar al hijo varón tan pronto como naciese.
Pero ese imperio no tuvo un periodo de gobierno, un periodo de tiempo donde gobernase por 1260 años. Por lo tanto, no puede ser Roma política la que está siendo utilizada para perseguir a la mujer. ¿Me estoy explicando? Tiene que ser un sistema que se levanta después de que Cristo ascendió al cielo e inició su obra de intercesor. Y tiene que ser un sistema que históricamente se ha comprobado que tuvo un periodo de tiempo donde gobernó por 1260 años. Obviamente, como Roma pagana existió hasta el año 476 después de Cristo, hay que buscar un sistema diferente que gobernó por 1260 años después del año 476. Importantísimo hacer estas conexiones porque la profecía bíblica nos lleva paso a paso hasta un final glorioso con la segunda venida de Cristo. Con eso en mente, ahora quiero leer lo que dice la Biblia en Apocalipsis 12, versículos 15 y 16. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Aquí encontramos otro aspecto interesante. El texto dice que durante la persecución de 1260 años, este instrumento que está utilizando el diablo trató de arrastrar y destruir a la mujer de Cristo utilizando el agua que salía de su boca como de un río. Muy importante ese detalle. Arrastrando a la mujer con agua de su boca como de un río. Pero el texto dice que la tierra ayudó a la mujer porque la tierra abrió su boca y tragó el río. Por lo tanto, en el momento que la tierra abrió su boca y tragó el río, se interrumpió la persecución porque este sistema se quedó sin poder. ¿Me estoy explicando? Tuvo poder hasta que la tierra abrió su boca y tragó el río. En el momento que eso ocurrió, se quedó sin poder y entonces terminó el periodo de 1260 años de persecución. Ahora bien, leamos el texto 17 que nos dice lo siguiente. Apocalipsis 12, 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Paremos allí. Aquí está diciendo que en un momento futuro el sistema que estuvo persiguiendo durante los 1260 años y que en algún momento dado la tierra abrió su boca y tragó el agua del río para suspender la persecución, ese sistema volverá a fluir agua, volverá a arrojar agua, volverá a echar agua a su boca porque hay otra guerra, otra persecución, pero es interesante ver que ya no es la misma persecución contra la mujer de los 1260 años, sino que es una persecución contra el resto de la descendencia de ella. La última generación de la iglesia, el remanente final. Así que tenemos aquí identificados 3 etapas puntuales. Voy a repasarlas rápidamente antes de continuar con nuestro tema titulado La Reina del Sur. Iniciamos hablando de que Satanás utiliza diferentes instrumentos a lo largo de la historia para hacer la obra en contra del pueblo de Dios. En Apocalipsis 12, 1 y 2, utilizó a la serpiente antigua para llevar a Eva y Adán a pecar contra su creador. En Apocalipsis 12, del 3 al 5, utilizó a Roma política a través del rey Herodes para tratar de matar al hijo varón, a Cristo Jesús, tan pronto como naciese. Y entonces estamos leyendo ahora
que en Apocalipsis 12, versículo 6, versículos 13 al 17, está utilizando otro instrumento cuyas características nos ayudan a ver que no puede ser la serpiente antigua que utilizó contra Eva y Adán, no puede ser Roma política, porque gobierna por un periodo de 1260 años y Roma política no tuvo esa experiencia. Entonces tiene que ser un sistema que se levanta en la historia después que Cristo ascendió al cielo y después de la caída de Roma política en el año 476. A partir de allí en adelante hay que buscar en algún momento de la historia un sistema que después del año 476 gobierna en su primera etapa. Escuchen bien lo que estoy diciendo. Gobierna en su primera etapa por 1260 años. Después de esa primera etapa, entonces recibe una pérdida de su poder, porque la tierra abrió su boca y tragó el agua del río para suspender e interrumpir la persecución. Así que tiene una etapa de dominio por 1260 años y tiene otra segunda etapa en la cual ha perdido todo su poder. Sin embargo, vimos que en el capítulo 12 y el texto 17 se profetiza que este sistema tendrá una tercera etapa en la cual volverá a perseguir, pero no lo hará contra la mujer que ya persiguió durante los 1260 años, sino que lo hará contra el resto de la descendencia de ella. El último remanente, la última parte de la iglesia de Cristo, la última generación que adora, exalta y vive para la gloria de Cristo, será perseguida por este mismo sistema. Entonces, ¿de cuántas etapas estamos hablando? A ver, escucho. ¿Cuántas son? 3. Perfecto. Primera etapa son los 1260 años, cuando persigue a la mujer y arroja agua de su boca para arrastrarla como un río. Segunda etapa, cuando la tierra abrió su boca y tragó el agua del río para suspender e interrumpir la persecución. Y la tercera etapa es la persecución futura, la que pronto vendrá, donde la Biblia dice que se va a enfocar a perseguir a la última parte de la descendencia de la mujer, al remanente final, a la última generación del pueblo de Dios. 3 etapas claramente identificados en Apocalipsis 12. Sin embargo, queremos saber qué sistema es representado por estas características, y para ello vamos a ir ahora al capítulo 17 de Apocalipsis y el versículo 8, donde la palabra de Dios habla de este mismo sistema, pero ampliando los detalles. Dice así, palabra de Dios: la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será. ¿Cuántas etapas tiene este sistema? 3. Allí dice el texto, tiene una etapa que es identificada como era. Tiene otra etapa que es identificada como no es. Y tiene una tercera etapa que es identificada como será. Por lo tanto, era, no es y será. 3 etapas claramente mencionadas y registradas en la palabra de Dios para ayudarnos a identificar cuál es este sistema que está usando el diablo para atacar, para perseguir y para complicar la existencia de la mujer de Cristo, del pueblo de Dios. Así que vamos a hacer conexiones rápidamente entre lo que hemos dicho de Apocalipsis 12 y lo que acabamos de leer en el capítulo 17.
Cuando el capítulo 12 menciona que este sistema arrastró y arrojó agua de su boca como de un río por 1260 años, se refiere a la etapa que era. Esa es la etapa donde era dominante, donde era intolerante, donde era perseguidora. Pero después el texto decía que la tierra abrió su boca y tragó el agua del río, y entonces se interrumpió la persecución. Eso calza perfectamente con la etapa del no es. O sea, cuando perseguía durante 1260 años era dominante. Pero cuando el agua se secó, porque la tierra abrió su boca y tragó el río, entonces ese mismo sistema quedó sin poder y ya no es. Una etapa era y la segunda etapa no es. Sin embargo, vimos en Apocalipsis 12:17 que ese sistema volverá a perseguir porque se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, la última generación de la iglesia de Cristo, el último remanente. Y eso calza perfectamente con la parte del texto 8 del capítulo 17 que dice será. Porque esa persecución está para el futuro. Será otra vez perseguidora, será otra vez intolerante, será otra vez dominante, porque este sistema tiene 3 etapas claramente identificados. Y la Biblia dice en Apocalipsis 18 y el versículo 7 lo siguiente respecto a este sistema. Dice así: cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto darle de tormento y llanto, porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. ¿Qué dice ella en su corazón? Que está sentada como ¿qué? Está sentada como reina. Ahora bien, si analizamos que esta mujer se considera una reina, tiene 3 etapas y se considera una reina. Y la Biblia explica en Juan 3:31 que el cielo es la parte de arriba y la tierra es la parte de abajo. De hecho, San Juan 8 y el verso 23 dice textualmente: y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Cristo dice que arriba es el cielo y Él es del cielo, mientras que abajo es la tierra o el mundo y Él no es de este mundo. Entonces la pregunta al millón es: si Dios tiene su ciudad arriba en el cielo, y Salmo 48:2 dice que la ciudad santa, el monte de Sión, está a los lados del norte, ¿esta reina será la reina del norte o será la reina del sur? Porque la Biblia explica claramente que arriba es el cielo y Dios está arriba a los lados del norte. Allá está su ciudad, el monte de Sión. Claramente está en el Salmo 48, versículo 2. Por lo tanto, esta reina que tiene 3 etapas y que está aquí en la tierra y que domina en el mundo, no puede ser la reina del norte, pero calza perfectamente para ser la reina del ¿qué? Ella es la reina del sur, porque la tierra es el sur y el cielo es el norte. Y esta reina tiene control, poder y autoridad en toda la tierra, al punto que se avecina una tremenda persecución a través de ella, porque la reina del sur está en control de todo el planeta. Mi hermano, ¿me estoy dando a entender? ¿Me está siguiendo? Gloria a Dios, manténgase conectado porque se va a poner buena la cosa. Muchacho, voy a compartirle ahora por lo menos 10 características de la reina del sur. ¿Cuántas dije? 10. En la Biblia hay más de 40 diferentes características para identificar
claramente a la reina del sur, pero por efecto del tiempo, hoy voy a procurar compartirle por lo menos 10 de ellas para que usted pueda estar claro en cuanto a quién es el sistema que el diablo está utilizando hoy para complicar, para perseguir, para atacar y para distorsionar la obra de Dios aquí en la tierra. Característica número 1. Apocalipsis 17, versículo 1 dice que la gran ramera está sentada sobre muchas aguas. Y la explicación que da el ángel en el versículo 15 en cuanto a qué representa las aguas es la siguiente. Dice así: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Por lo tanto, la ramera, la reina del sur, está sentada sobre las muchedumbres del planeta, que si usted lee con cuidado el texto 2, se va a dar cuenta que esas muchedumbres está compuesta por dos tipos de personas. Leo textualmente el versículo 2, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Grupo número 1, los poderes civiles. Sigo leyendo. Y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Por lo tanto, la reina del sur está sentada sobre las muchas aguas porque tiene el dominio sobre los reyes de la tierra, los poderes civiles, pero también tiene el dominio sobre los civiles sin poder, es decir, sobre los ciudadanos comunes del planeta. Todo el mundo está bajo su dominio, bajo su poder, bajo su autoridad, porque la reina del sur tiene total control. Característica número 2. Apocalipsis 17, versículo 6 dice así: vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Esto está hablando de la persecución que vendrá en un futuro no muy lejano, la que va a ocurrir en la tercera etapa de este sistema, en la etapa que hemos identificado como el será. ¿Se acuerda que hablamos de 3 etapas? Una era, otra no es y la tercera será. Cuando era dominante en la Edad Media, persiguió por 1260 años, desde el año 538 hasta el año 1798. Esa fue su primera etapa de persecución. Pero en el año 1798, la tierra ayudó a la mujer y abrió su boca y tragó el agua como de río para interrumpir la persecución y ayudar así a la mujer de Cristo. Allí inició la segunda etapa del no es. Primera etapa era, segunda etapa no es. Y ahora el texto 6 está hablando de la tercera etapa que vendrá en un futuro no muy lejano, donde Juan dice que quedó asombrado con gran asombro porque va a ser tan terrible la persecución. Va a haber tantos mártires, tantos hombres y mujeres santos muriendo de una forma injusta e inocente, que Juan dice que quedó asombrado con gran asombro. Y esa etapa es la del será. Era, no es y será. Con razón Daniel 12 y el versículo 1, hablando de esa etapa del será, dice lo siguiente: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, escuchen bien, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Pregunto, ¿el tiempo de angustia que se avecina tiene comparación o es sin precedentes? La Biblia dice que viene un tiempo de angustia, una persecución en la tercera etapa de este sistema que no se compara con la persecución que ocurrió en la etapa primera.
De hecho, la historia universal enseña que en su primera etapa de persecución, este sistema mató a más de 50 millones de cristianos inocentes, injustamente los martirizó, los torturó, los quemó vivos en la hoguera, los trató con crueldad y sin misericordia. Y la palabra de Dios enseña que lo que viene en la tercera etapa, cuando será, no se puede comparar con lo que ya ocurrió. El profeta Daniel dice que será un tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Será intolerante, será dominante sin asco, será sin misericordia, será cruel e injusta. Lo que viene es palo y candela, y por eso Cristo dice en San Mateo, el capítulo 24, versículos 21 y 22, hablando del mismo periodo de persecución, lo siguiente: palabra de Dios. Porque habrá entonces gran tribulación. ¿Qué clase de tribulación? Gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Cristo dice que la tribulación que viene en la tercera etapa de este sistema es sin precedente. Nunca la ha habido. Toda la crueldad que practicó en la Edad Media, del año 538 al año 1798, era simplemente palomita de maíz. Eso fue un juego nada más. Lo que viene es de verdad. En la etapa del será, este sistema va a sacar las uñas. Este sistema va a sacar su arsenal de torturas y crueldades que ha preparado para complicar la existencia a aquellos que aman a Cristo con todo su corazón y prefieren morir antes que negar su fe. La Biblia enseña entonces que la primera característica es que la reina del sur está sentada sobre muchas aguas porque domina a las multitudes, llámense reyes de la tierra o poderes civiles, y llámense también los ciudadanos comunes y corrientes. Pero en la característica número 2 vimos que la reina del sur tendrá una etapa tercera de terrible persecución, que Cristo dice que si Él no acorta los días por amor a los escogidos, nadie sería salvo. Característica número 3. Apocalipsis 17, versículo 14, dice así la palabra de Dios, hablando de la reina del sur: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Paremos allí. La reina del sur está en contra del Cordero, y la Biblia enseña que el Cordero es Cristo Jesús. De hecho, el texto dice que el Cordero es el Señor de señores y Rey de reyes. Imagínese usted un sistema que pelee contra los cristianos sinceros, genuinos y verdaderos, y también pelea contra Cristo. Un sistema tan corrupto y tan rebelde que pelea contra el Salvador, pelea contra el Creador, pelea contra el intercesor, pelea contra el sustentador, pelea contra el Rey y Señor. Esto no tiene sentido, porque la Biblia enseña que nadie puede pelear contra Cristo y salir victorioso, porque Cristo Jesús es el Rey y Señor. Cristo Jesús es el Señor de los cielos. Cristo Jesús es el Rey de reyes, y todo aquel que pelea contra Él está pronosticado que será derrotado, porque Cristo es todopoderoso. Sin embargo, aunque este sistema
que perfectamente podemos llamarle el anticristo porque está peleando contra Cristo, tiene el dominio de las mayorías, porque el texto dice que está sentada sobre las muchas aguas que representan muchedumbres, naciones, lenguas y pueblos, tiene presencia en todo el mundo y tiene la ayuda de los poderes civiles. Es impresionante pensar que las mayorías nunca han estado en lo correcto. En los días de Noé, las mayorías se ahogaron. En los días de Lot, las mayorías se quemaron. En los días de Cristo, las mayorías le crucificaron. Porque las mayorías nunca han estado en lo correcto. Característica número 4. Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2, versículos 3 y 4 dicen así: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. La característica número 4 vamos a tomarla de la palabra apostasía, porque a pesar de que en el mundo religioso se vende el concepto que todas las personas van a convertirse a Cristo y que cuando Cristo venga por segunda vez, todo el mundo va a estar contento, gozoso y convertido para recibirle como Rey y Señor, la Biblia no enseña eso. El texto dice: mirad que nadie os engañe, porque Cristo no vendrá sin que antes venga ¿qué? Sin que antes venga la apostasía. De hecho, el capítulo 6 de Apocalipsis, versículos 14 al 17, dice así: y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Pregunto, ¿ese escenario se le asemeja a un mundo totalmente convertido y contento de ver a Cristo venir en gloria y majestad? Oh, no. Más bien eso está enseñando que la gente va a estar totalmente aterrada de ver a Cristo venir en gloria, porque no están preparados y saben que están perdidos, porque todos y cada uno de ellos tendrán la marca de la apostasía más terrible que ha ocurrido en la historia de este mundo sobre el planeta Tierra. La marca de la bestia será impuesta a toda la humanidad, ricos y pobres, niños y grandes, jóvenes y adultos, negros y blancos. Todo ser humano que no tenga amor a Cristo y fe en Cristo recibirá la marca de la bestia, y eso llevará al mundo a estar en total apostasía. Con razón, Apocalipsis 1:7 dice: he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación. ¿Harán qué? Harán lamentación por él. Sí, amén. El mundo se va a lamentar cuando Cristo venga en gloria y majestad, porque el mundo estará en total apostasía, que lo provocará y lo preparará la reina del sur. Característica número 5. Regresando a segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2, hay otra palabra allí que quiero mencionar, y es la frase hombre de pecado. Recordemos que en 1 de Juan 3 y el versículo 4, la Biblia define el pecado como la infracción de la ley. Y la razón por la cual a la reina del sur se le identifica también con la frase o la expresión
hombre de pecado, es porque este sistema humano, dicho sea de paso, va a promover el pecado a través de un decreto de ley. Va a implementar una ley terrenal utilizando a los poderes civiles, porque Apocalipsis 17 dice que está sentada sobre las muchas aguas, y dentro de esas aguas, dentro de esas multitudes, están los reyes de la tierra, los poderes civiles que hacen lo que ella dice. Recuerde que ella es la reina del sur. Cuando ella habla, todo el mundo obedece. Por lo tanto, va a implementar a nivel terrenal para todo ser humano un decreto de ley con pena de muerte, donde el ser humano tendrá que decidir obedecer la ley de la reina del sur o sufrir las consecuencias. Por eso Daniel 7:25 dice, hablando de la reina del sur, pensará cambiar los tiempos y la ley. Es a través de ella que finalmente el diablo logrará implementar una ley donde se asegure que la humanidad entera le adore a él en vez de adorar a Cristo. Obviamente habrá un remanente fiel que prefiere morir antes que negar su fe. Habrá un remanente fiel que va a mantenerse obedeciendo los mandamientos de Dios por encima de cualquier mandamiento humano. Porque la Biblia dice en el capítulo 17 de Apocalipsis, versículo 14, que los que están con él, hablando de ese pueblo remanente fiel, serán minoría, pero serán fieles. Los que están con él son llamados, elegidos y fieles. Así que en la característica número 5 estamos claros de que la reina del sur va a implementar un decreto de ley que motiva, fomenta y promueve el pecado. Un decreto de ley que va en contra de la ley de Dios para distorsionar finalmente el carácter de Dios delante de toda la humanidad. Pero bendito sea el Señor, que Dios siempre tiene un Noé. Dios siempre tiene un Jeremías. Dios siempre tiene una Esther. Dios siempre tiene una Ruth. Dios siempre tiene un Daniel. Dios siempre tiene una María, que estarán dispuestos a obedecer su ley a pesar de obedecer su ley sin importar qué. Obedecer su ley porque aman a Dios con todo su corazón y están dispuestos a menospreciar sus vidas hasta la muerte. Alabado sea el nombre del Señor. Y en la característica número 6 encontramos en el mismo texto de Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2, la expresión que dice lo siguiente, versículo 4: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Paremos allí. Este sistema, la reina del sur, se opone contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Nuevamente podemos ver que es un sistema que va en contra de Cristo, porque calza perfectamente aplicarle el título del anticristo. Se opone a Dios, se opone a Cristo, va en contra de Cristo porque es el anticristo. Sin embargo, me llama mucho la atención la parte que dice que se opone a Dios o es objeto de culto, porque en este sistema se enseña a rendirle culto a objetos que Dios condena. ¿Qué cosa dije? Lo que dije es que en este sistema se enseña a adorar objetos que Dios condena en su palabra. Lea conmigo lo que dice Apocalipsis 9 y el versículo 20, hablando de la falsa adoración. Dice así: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios. Paremos allí. ¿Adoran a quiénes? A los demonios. Sigamos leyendo. Y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. La Biblia dice que cuando un sistema
enseña a sus feligreses a adorar imágenes de oro, de plata, de piedra, de madera, de yeso, de bronce, adorar reliquias, adorar santos, adorar ídolos. La Biblia enseña que en realidad los que están recibiendo esa adoración son los demonios, porque Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Dios no tolera la práctica de adorar cosas, de adorar reliquias, de adorar imágenes, de adorar ídolos. Por eso en el mandamiento de Éxodo 20, versículos 4 al 6, la palabra de Dios dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas que están debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Dios queda totalmente provocado a celos cuando encuentra a sus criaturas adorando objetos de culto que él nunca autorizó. Y este sistema enseña abiertamente a practicar ese tipo de adoración que a Dios le causa repulsión. ¿Me están escuchando? ¿Será que alguien sabe de quién estamos hablando? Porque el tema es la reina del sur y lo que estamos haciendo es leyendo varias características bíblicas para que al final del tema podamos identificar quién es la reina del sur. Porque la Biblia dice en la característica número 8 que esta reina del sur se sienta en el templo de Dios como Dios. Paremos allí. Se sienta en el templo de Dios como ¿quién? Como Dios. Y la palabra del Señor enseña en San Juan 10, versículo 33, que en una ocasión Cristo dijo que Él y su Padre uno somos. Leo textualmente Juan 10, versículo 30 primero, donde dice: yo y el Padre uno somos. Y a raíz de esa declaración, los judíos querían apedrearlo a muerte. Cristo preguntó: ¿por cuál obra me queréis apedrear? ¿Por cuál buena obra me vas a matar? Y ellos le dijeron que no lo estaban apedreando por ninguna buena obra, sino por la blasfemia. Ahora escuche bien la definición de blasfemia. Versículo 33. Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Cuando Cristo dijo: yo y el Padre uno somos, los judíos querían matarlo a pedradas porque según ellos él estaba blasfemando, puesto que estaban viendo un ser humano delante de sus ojos y no aceptaban que él era Dios hecho carne. Rechazaban su divinidad. Por lo tanto, si un ser humano se atribuye que es Dios aquí en la tierra, es un blasfemo y merece la muerte. Claro está que en el caso de Cristo estaban totalmente equivocados, porque Cristo es Dios por sobre todas las cosas. Cristo es Dios desde el principio. Cristo es Dios y será Dios por toda la eternidad, porque desde el principio Cristo está con su Padre y en condición divina Cristo es el gran creador. Pero en este sistema se enseña que su máximo representante es Dios aquí en la tierra. Por lo tanto se sienta en el templo de Dios como Dios. De hecho se enseña que hay que llamarle Santo Padre, porque como Él es Dios aquí en la tierra y es el único ser santo, entonces hay que referirse a Él como el Santo Padre. Debo decirle que eso es blasfemia. Por eso la Biblia enseña en Apocalipsis 13, 5 y 6 que este sistema, la reina del sur, hablará blasfemias contra Dios, hablará palabras grandes contra Dios, porque están adjudicándose títulos y prerrogativas que le corresponden únicamente a Dios, y aquí en la tierra este sistema lo practica con total naturalidad. Pero permítame regresar al texto de Tesalonicenses, el capítulo 2, versículos 3 y 4 nuevamente, para leer la característica número 9. Dice así el texto número 4: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios.
La parte final del texto es la característica número 9, haciéndose pasar por Dios. ¿Qué es lo que hace el máximo jerarca y sus súbditos en este sistema donde imitan a Dios porque se hacen pasar por Dios? La Biblia enseña en Marcos 2, versículos 5 al 7, que un día Cristo estaba aquí en la tierra y Él le perdonó los pecados a un paralítico. Y cuando Cristo hizo eso, la gente que estaba a su alrededor dijeron lo siguiente. ¿Qué libro dije? Marcos 2, versículos 5 al 7. Dice así: al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Quiero que tomen nota de este texto porque están tildando a Cristo de blasfemo porque Él perdonó pecados. Él estaba haciéndose pasar por Dios porque solamente Dios puede perdonar pecados. Sin embargo, en el caso de Cristo, repito, no era blasfemia porque Cristo es 100% divino. La Biblia dice: llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Cristo sí puede perdonar pecados, pero cualquier otro ser humano que se haga pasar por Dios está blasfemando cuando diga que está perdonando pecados. Y en este sistema, la reina del sur enseñan que ellos pueden perdonar pecados, ellos pueden absolver al pecador, al punto que la gente ya no tiene la necesidad de buscar perdón en Cristo, en el santuario celestial, en el juicio celestial, en la última parte de su intercesión, porque el diablo ha levantado un falso sistema de adoración en el cual la gente puede, según ellos, recibir perdón de sus pecados. Pero la Biblia dice en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, hablando de confesarlos a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Solamente Cristo nos puede perdonar. La sangre de Cristo nos limpia de toda maldad. Cualquier otro ser humano que crea, diga o enseñe que tiene la capacidad de perdonar pecados está cometiendo blasfemia. Característica número 10, el texto dice, versículo 3, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3, dice así: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre pecado, el hijo de perdición. Esa frase final, el hijo de perdición, aparece solo en una ocasión más en toda la Biblia, y es la referencia de San Juan 17:12, donde se le aplica a la persona de Judas. Judas andaba con Cristo, Judas era cristiano, Judas tenía liderazgo, Judas tenía influencia, Judas era admirado por los otros 11 discípulos. Judas era un hombre importante, con mucha capacidad. De hecho, era activo en el pueblo de Dios porque era el tesorero de la iglesia de Cristo. Sin embargo, la Biblia dice que Judas era el hijo de perdición. De hecho, en San Juan 6 y el texto 70, Cristo mismo dice que Judas era el diablo. ¿Judas era qué? Era el diablo, porque en realidad este sistema que se le llama el hijo de perdición no fue engendrado por Dios el Padre para salvación de la humanidad, más bien fue engendrado por Satanás mismo para perdición de las mayorías. Por eso es un sistema para perdición. Fue engendrado en la mente y el corazón del diablo para arrastrar a hombres y mujeres por millones al lago de fuego, porque es un sistema corrupto con doctrinas falsas, con enseñanzas que no están basadas a la palabra de Dios, con tradiciones y con filosofías humanas, pero que no tienen ninguna armonía con Cristo y su verdad.
Y sin temor a equivocarme, el único sistema en todo el planeta Tierra que cumple con estas 10 características y también con las muchas más que no puedo compartir hoy por falta de tiempo es la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, que en este caso voy a llamarla la Reina del Sur. Por eso es importante leer lo que dice la Biblia en Apocalipsis 17 y el versículo 14 para ir cerrando el tema de hoy. Dice así la palabra de Dios: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Si tú eres parte de esta iglesia, estás peleando contra el Cordero, estás peleando contra Cristo, y Cristo hoy quiere que hagas una decisión de dejar de pelear contra Él y más bien aceptar la verdad de Él, porque en este texto hay dos grupos de personas: los que pelean contra el Cordero y los que son llamados, elegidos y fieles. ¿En qué grupo estás tú? ¿En qué bando estás tú? ¿En qué lugar estás tú? Bueno, si estás peleando contra el Cordero, si estás peleando contra Cristo porque no conocías estas verdades, tengo buenas nuevas para ti. La Biblia dice en Apocalipsis 18 y el versículo 4 lo siguiente: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío. Salid de ella, pueblo mío. Sí, Señor, salid de ella, María. Salid de ella, Patricia. Salid de ella, Luisito. Salid de ella, Daniel. Salid de ella, Pablo. Salid de ella, Juana. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Dios conoce que tú eres su pueblo. Dios conoce que eres sincero. Dios sabe que eres honesto y que nunca habías aprendido esta gran verdad. Por lo tanto, estabas allí con la Reina del Sur peleando contra Cristo sin ni siquiera saberlo. Pero Dios dice ahora en su palabra: ya que llegó la luz, ya que llegó la verdad, abraza la verdad, cree la verdad, ama la verdad y decídete por la verdad. Salid de ella, pueblo mío, porque la Reina del Sur será destruida por Dios sin misericordia. Y si tú te quedas allí, la Biblia dice: el que conmigo no es, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Y ninguno puede servir a dos señores: o sirves al Rey de Reyes y Señor del cielo, o sirves a la Reina del Sur.